Hay un momento en cada misión espacial tripulada que los ingenieros de la NASA conocen bien, pero que casi nunca aparece en los titulares. No es el lanzamiento, aunque el lanzamiento sea espectacular. No es el instante en que la nave alcanza la órbita, aunque ese instante represente el triunfo de décadas de ingeniería y cálculo. No es el sobrevuelo de la Luna, ni la fotografía histórica, ni el récord de distancia. El momento que los ingenieros conocen mejor, el que lleva décadas quitándoles el sueño, ocurre al final. Ocurre cuando la cápsula intenta volver. Cuando todo lo que se construyó, todo lo que se probó y todo lo que se calculó, tiene que funcionar en 4 minutos. Rodeado de fuego, sin comunicación con nadie, a una velocidad que ningún vehículo diseñado por el ser humano alcanza en condiciones de uso normal. El 10 de abril de 2026. A las 3:09 de la madrugada hora del Pacífico, la cápsula Orión entró en la atmósfera terrestre a aproximadamente 400 kilómetros de altitud sobre el Océano Pacífico. A bordo viajaban Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen. Eran los primeros seres humanos en regresar de una trayectoria lunar en más de 50 años. Y en ese momento, mientras la atmósfera comenzaba a rozar la superficie exterior de la cápsula con una fricción que generaba temperaturas de casi 3000 grados centígrados, ninguno de los 4 tenía otra opción que la física les había dejado. Entrar, aguantar y confiar en que lo que los ingenieros habían construido era suficiente. Para entender por qué ese momento es el más peligroso de toda la misión, hay que entender primero a qué velocidad regresa una cápsula que viene de la Luna. No regresa como un avión que desciende con suavidad desde crucero. No regresa como el transbordador espacial que planeaba hacia la pista de aterrizaje, aprovechando su perfil aerodinámico. Regresa como lo que físicamente es en ese instante. Un objeto sólido que viaja a 11 kilómetros por segundo y que tiene que reducir esa velocidad a prácticamente cero en el tiempo que tarda en atravesar la atmósfera. 11 kilómetros por segundo. Una bala de rifle viaja aproximadamente 1 kilómetro por segundo. La Orión entra en la atmósfera a 11 veces la velocidad de una bala. Esa velocidad no es un capricho de diseño ni un error de cálculo. Es la consecuencia directa de la física orbital. Para escapar de la gravedad lunar y poner rumbo a la Tierra, la cápsula necesita acumular una energía cinética enorme. Esa energía no desaparece cuando la misión termina. Tiene que ir a algún lugar. No hay motor capaz de frenar esa velocidad de forma controlada. No hay paracaídas que soporte la presión aerodinámica a esa velocidad. La única forma de convertir esa energía en algo manejable es usar la atmósfera terrestre como freno, dejar que el rozamiento con el aire transforme la velocidad en calor y diseñar la nave de forma que ese calor no llegue a los ocupantes. Es una solución elegante y brutal al mismo tiempo. El calor que se genera durante esa conversión de velocidad en fricción es de una magnitud que resulta difícil de contextualizar con referencias cotidianas. Casi 3000 grados centígrados en la superficie exterior del escudo térmico de la Orión. La temperatura de la superficie del Sol es de aproximadamente 5500 grados. Durante la reentrada, el escudo térmico de la cápsula alcanza más de la mitad de esa temperatura. El plasma que se forma alrededor de la nave durante esos minutos brilla con una intensidad que hace que el metal parezca fundirse desde el exterior. Desde las ventanillas de la cápsula, los astronautas pueden ver ese resplandor anaranjado y blanco envolviendo la nave. Es hermoso en las fotografías. En la realidad, es la frontera entre estar vivo y no estarlo. El escudo térmico de la Orión está fabricado con un material llamado Avcoat. Es una espuma especial que absorbe el calor de una forma específica. Se va quemando de forma controlada capa a capa, liberando gases que forman una burbuja protectora alrededor de la cápsula. El principio es contraintuitivo, pero profundamente ingenioso. En lugar de resistir el calor, el escudo lo consume. Se destruye a sí mismo para proteger lo que hay dentro. Cada milímetro de material que se quema es 1 milímetro de distancia entre los 3000 grados del exterior y los 4 astronautas del interior. El Avcoat fue desarrollado originalmente para las misiones Apolo en los años 60. La NASA lo ha modernizado y refinado, pero el principio fundamental es el mismo que protegió a los astronautas del Apolo hace más de medio siglo. Pero en la historia del escudo térmico de la Orión, hay un capítulo que los comunicados de prensa de la NASA mencionaron con cautela, y que la prensa general apenas cubrió con la profundidad que merecía. La misión Artemis I
El vuelo no tripulado de 2022, que precedió al Artemis II, reveló algo inesperado cuando los ingenieros analizaron el escudo térmico después del amerizaje. Algunas zonas del material se habían erosionado de forma diferente a lo que los modelos de simulación predecían. No fue un fallo catastrófico, no puso en riesgo la misión no tripulada, pero fue suficiente para que la NASA pasara meses investigando qué había ocurrido exactamente y por qué sus modelos no lo habían anticipado. Lo que encontraron en esa investigación fue inquietante por razones técnicas específicas. La dinámica del plasma alrededor de la cápsula durante la reentrada se había comportado de forma diferente a lo que los modelos de flujo de gas predecían. No diferente de forma catastrófica, pero sí diferente de forma medible. Y esa diferencia significaba que los modelos tenían un margen de incertidumbre que los ingenieros no habían reconocido completamente antes del vuelo. El Artemis II, la primera misión tripulada de la serie, volaría con ese conocimiento nuevo, pero también con esa incertidumbre no completamente resuelta. El escudo que protegería a los 4 astronautas había sido diseñado y aprobado sobre la base de modelos que el vuelo anterior había demostrado que eran incompletos. Esa situación no es inusual en la historia de la exploración espacial. Cada misión tripulada en la historia ha volado con algún grado de incertidumbre que los ingenieros conocían y habían evaluado como aceptable dentro de los márgenes de seguridad establecidos. La diferencia entre la exploración espacial y otras formas de ingeniería de alto riesgo no es la ausencia de incertidumbre, es la disciplina con que esa incertidumbre se evalúa, se acota y se gestiona. La NASA no lanza misiones tripuladas cuando los márgenes de seguridad no son suficientes, pero los márgenes de seguridad no son certeza, son probabilidad. Y la diferencia entre los dos conceptos es exactamente lo que los ingenieros piensan cuando pierden el sueño. Los 4 astronautas del Artemis II conocían esa historia del escudo térmico. Habían sido informados en detalle durante los meses de preparación. Entendían qué había ocurrido en el Artemis I, qué había encontrado la investigación posterior y qué modificaciones se habían implementado para el Artemis II. Tomaron la decisión de volar con ese conocimiento, como lo han hecho todos los astronautas en la historia de la exploración espacial, con la conciencia clara de los riesgos y con la confianza, basada en evidencia de que los sistemas eran suficientemente buenos para la misión que tenían por delante. El lanzamiento del 1 de abril de 2026 fue el comienzo de una misión cuyo momento más crítico estaba programado para 9 días después. Todo lo que ocurrió entre el despegue y la reentrada, el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, el eclipse solar total desde la órbita lunar, los 40 minutos de apagón de comunicaciones, las fotografías históricas, los récords de distancia, todo eso era el prólogo. La prueba real, la que los ingenieros habían calculado con más cuidado, la que concentraba la mayor densidad de variables críticas en el menor tiempo posible, era la reentrada. 4 minutos, 3000 grados, 11 kilómetros por segundo reducidos a 32 kilómetros por hora, el momento en que todo se decidía. Para los controladores de vuelo en el Centro Espacial Johnson de Houston, los 4 minutos del apagón de comunicaciones durante la reentrada son los más largos de cualquier misión. No porque no haya nada que hacer, sino exactamente porque no hay nada que hacer. La telemetría se interrumpe, las cámaras no transmiten, las voces de los astronautas no llegan. Hay 4 personas en una cápsula rodeada de plasma cayendo sobre el Pacífico. Y la única opción disponible para los cientos de ingenieros y técnicos que han dedicado años de su vida a esa misión es esperar. Esperar que los cálculos sean correctos. Esperar que el escudo aguante. Esperar que la física haga lo que la física tiene que hacer. Esa espera tiene un nombre en el vocabulario del control de misión. Se llama apagón de comunicaciones, blackout en inglés. Y cada controlador de vuelo que ha trabajado en una misión de reentrada describe ese periodo con el mismo vocabulario. Silencio, tensión, la conciencia de que en ese momento no hay ninguna intervención posible desde la Tierra, que todo depende de lo que se construyó y de cómo se construyó. Es el momento de verdad de cualquier misión espacial tripulada. No el lanzamiento, que es espectacular pero relativamente breve en su fase crítica. No el viaje, que es largo pero estable. La reentrada, 4 minutos que concentran más incertidumbre por segundo que cualquier otro momento de la misión. Sin embargo, lo que ocurrió dentro de la cápsula, durante esos 4 minutos de silencio absoluto, añadiría una dimensión a la reentrada del Artemis II que ningún comunicado oficial había anticipado describir con esa claridad.
Los 4 astronautas dentro de la Orión durante esos 4 minutos no eran pasajeros pasivos de la maniobra. A diferencia de las misiones no tripuladas, el ordenador de la cápsula operaba con la posibilidad de intervención manual por parte de la tripulación, si los sistemas automáticos detectaban una anomalía. No porque los ingenieros esperaran que esa intervención fuera necesaria, sino porque nadie había hecho esto con personas dentro desde 1972. Y la NASA sabe que la diferencia entre un modelo de simulación y la realidad siempre contiene sorpresas. En los momentos más críticos de la reentrada, los 4 astronautas tenían que ser capaces de detectar si algo no funcionaba como debería y tomar decisiones, con el plasma visible por las ventanillas, con las comunicaciones cortadas, con fuerzas gravitatorias que multiplicaban por 4 o 5 el peso de sus propios cuerpos. La maniobra que convierte la reentrada atmosférica de la Orión en algo técnicamente diferente a todas las reentradas anteriores de la era espacial tiene un nombre que los ingenieros utilizan con la precisión que corresponde a algo que tardaron años en diseñar y validar. Se llama reentrada de salto. Y para entender por qué existe y por qué es necesaria, hay que entender primero el problema que resuelve. Una cápsula que regresa de la Luna viaja más rápido que una cápsula que regresa de la órbita terrestre baja. Esa diferencia de velocidad no es menor. Es la diferencia entre una reentrada que los sistemas existentes pueden manejar de forma relativamente directa y una reentrada que requiere una solución de ingeniería completamente diferente. Si la Orión intentara entrar en la atmósfera en línea recta a esa velocidad y con ese ángulo, el resultado sería uno de 2 desastres igualmente fatales. Si el ángulo de entrada es demasiado empinado, la cápsula se hunde demasiado rápido en la atmósfera densa y el calor generado por la fricción supera la capacidad de absorción del escudo térmico. La temperatura exterior supera los 3000 grados antes de que el escudo haya podido disipar suficiente energía. El resultado no requiere descripción detallada. Si el ángulo de entrada es demasiado plano, la cápsula roza la parte superior de la atmósfera, sin frenarse lo suficiente y rebota hacia el espacio a una velocidad que ya no permite recuperarla. Los astronautas sobrevivirían el rebote, pero quedarían atrapados en una trayectoria sin retorno posible. La reentrada de salto resuelve ese problema con una elegancia que los físicos reconocen como característica de las mejores soluciones de ingeniería. Usar el problema como parte de la solución, en lugar de intentar entrar en línea recta y gestionar toda la energía cinética en una sola fase. La Orión entra en la atmósfera en 2 etapas. Primero toca la parte superior de la atmósfera a un ángulo calculado con precisión, frenándose parcialmente y generando suficiente calor para quemar una capa del escudo térmico. Luego rebota ligeramente hacia el espacio, como una piedra que salta sobre la superficie de un lago, y finalmente vuelve a entrar para el descenso final. Ahora a una velocidad significativamente menor y con mayor control sobre el punto de amerizaje. El beneficio de esa maniobra es doble. Por un lado, reduce el pico máximo de temperatura que el escudo térmico tiene que soportar en cualquier momento dado, distribuyendo la disipación de energía en 2 fases en lugar de una. Por otro lado, permite un control mucho mayor sobre dónde termina la cápsula en el océano, lo que simplifica enormemente la logística de recuperación. Los barcos y buzos que esperan en el Pacífico pueden posicionarse con mayor precisión cuando el punto de amerizaje se puede calcular con menos incertidumbre. En misiones tripuladas, esa precisión no es solo comodidad logística. Puede ser la diferencia entre una recuperación rápida y una emergencia médica. Pero la reentrada de salto tiene una vulnerabilidad específica que la convierte en una de las maniobras más sensibles de toda la misión. El ángulo de entrada tiene que estar dentro de un margen de tolerancia extraordinariamente estrecho. Si la cápsula entra con un ángulo de más de 2 grados de diferencia respecto al calculado en cualquier dirección, la maniobra falla. 2 grados. Después de 400.000 kilómetros de viaje, después de 9 días en el espacio, después de una trayectoria que llevó a la cápsula más lejos de la Tierra que cualquier nave tripulada en más de medio siglo, el margen de error en el ángulo de reentrada es de menos de 2 grados. Es una precisión que los ingenieros de navegación espacial consiguen de forma rutinaria, pero que no deja de ser asombrosa cuando se contempla en esos términos. Durante la fase de reentrada de salto, las fuerzas gravitacionales que experimentan los astronautas alcanzan entre 4 y 5 veces la gravedad terrestre. Para contextualizarlo, si una persona pesa 70 kilos en la superficie de la Tierra, durante los picos de la reentrada su cuerpo siente el equivalente a 350 kilos. Esa presión no se distribuye uniformemente, se concentra sobre el pecho, dificultando la respiración.
Se acumula en la cabeza comprometiendo la circulación sanguínea hacia el cerebro. Los astronautas llevan trajes de presión diseñados para ayudar al cuerpo a resistir esas fuerzas, pero los trajes no eliminan el efecto. Lo mitigan. La diferencia entre mitigar y eliminar puede ser la diferencia entre mantener la conciencia y perderla. El problema se agrava por la condición en que los cuerpos de los 4 astronautas llegan a la reentrada. Después de 9 días en microgravedad, el sistema cardiovascular se ha adaptado a un entorno sin gravedad. El corazón bombea con menos esfuerzo. El volumen sanguíneo ha disminuido. Los músculos que mantienen la postura erguida han perdido parte de su tono. Y ese cuerpo adaptado a la ausencia de peso tiene que enfrentarse de golpe a 4 o 5 veces el peso normal durante los minutos más críticos de toda la misión. Sin posibilidad de descanso, sin posibilidad de comunicación con el exterior, con el plasma visible por las ventanillas y el calor del escudo térmico audible como un rugido estructural en la cápsula. La preparación física de los astronautas para ese momento comenzó meses antes del lanzamiento y continuó durante la propia misión. Los protocolos de ejercicio diseñados para el Artemis II incluían rutinas específicas orientadas a mantener la condición cardiovascular y muscular en el nivel necesario para soportar la reentrada, sin perder la capacidad de intervención manual si fuera necesario. Porque esa es la otra dimensión del problema. No basta con sobrevivir físicamente a la reentrada, hay que sobrevivirla con suficiente capacidad cognitiva y física para monitorizar los sistemas y tomar decisiones si algo se desvía de lo esperado. Pero había un aspecto de la maniobra de reentrada de salto que los ingenieros no habían podido validar completamente con los datos del Artemis. Y que el Artemis II probaría por primera vez en condiciones reales con personas a bordo, un aspecto que cambiaría algo fundamental en los modelos de diseño de las misiones siguientes. El sistema de navegación que guía a la Orión durante la reentrada opera con una autonomía significativa. La cápsula tiene que ejecutar ajustes continuos de actitud y ángulo durante la maniobra de salto, respondiendo en tiempo real a las condiciones cambiantes del plasma que la rodea. Esos ajustes los realiza el ordenador de a bordo, que toma decisiones a una velocidad que ningún ser humano puede replicar. La tripulación monitoriza esos ajustes, evalúa si el sistema está respondiendo dentro de los parámetros esperados, y tiene la capacidad de intervenir si detecta una anomalía que el sistema automático no está manejando correctamente. Es una colaboración entre inteligencia artificial y humana en las condiciones más extremas que la exploración espacial produce. La complejidad de esa colaboración se entiende mejor cuando se considera lo que los astronautas están procesando simultáneamente durante esos 4 minutos. Las lecturas de los instrumentos de la cápsula, la sensación física de las fuerzas gravitatorias sobre sus cuerpos, el resplandor del plasma por las ventanillas, el sonido estructural de la cápsula respondiendo a las presiones aerodinámicas, la ausencia total de comunicación con el control de misión y la conciencia de que cada segundo que pasa es un segundo en que el escudo térmico está disipando energía de la forma que los modelos predicen que debería disiparla, o de una forma ligeramente diferente que los modelos del Artemis aún no anticiparon completamente. Ese contexto hace que la decisión de incluir tripulación en el Artemis II sea algo más que un hito histórico. Es una decisión técnica específica. La presencia de personas a bordo no solo añade el elemento humano de la experiencia y la percepción, añade una capa de capacidad de respuesta que los sistemas automáticos solos no pueden proporcionar. Un astronauta entrenado puede detectar una anomalía antes de que aparezca en los instrumentos. Puede interpretar señales físicas que los sensores no capturan. Puede tomar una decisión basada en experiencia y criterio en una situación que los modelos de simulación no habían contemplado exactamente. Esa capacidad tiene un valor técnico real, no solo simbólico. La reentrada de salto del Artemis II se ejecutó dentro de los parámetros calculados. El ángulo de entrada estuvo dentro del margen de tolerancia. El escudo térmico absorbió el calor de las 2 fases de la maniobra sin fallos catastróficos. Los sistemas de navegación autónoma realizaron los ajustes necesarios en tiempo real, y los 4 astronautas, sometidos a fuerzas que multiplicaban su peso por 4, con el plasma visible por las ventanillas y las comunicaciones cortadas, monitorizaron los sistemas, evaluaron las lecturas y no necesitaron intervenir manualmente. Todo funcionó como los ingenieros habían calculado que debería funcionar. Y esa frase, todo funcionó como los ingenieros habían calculado, es exactamente lo que la misión necesitaba demostrar para que el Artemis III pudiera planificarse con la confianza necesaria.
Hay algo en la historia de los escudos térmicos de las naves espaciales que no se enseña en los resúmenes divulgativos de la exploración espacial, pero que los ingenieros de estructuras y materiales conocen en detalle. Los escudos térmicos no fallan de forma dramática ni instantánea en la mayoría de los casos. Fallan de forma gradual, acumulativa, en zonas específicas, por razones que a veces solo se entienden completamente después de analizar los datos con meses de distancia. El Challenger no falló por un escudo térmico, pero la lección sobre cómo los fallos graduales se vuelven catastróficos es la misma. Los sistemas de alta ingeniería sometidos a condiciones extremas no siempre fallan de la forma que los modelos predicen. A veces fallan de formas que los modelos no contemplaban, porque los modelos eran incompletos. Esa es exactamente la naturaleza del problema que el Artemis 1 reveló. Los modelos de comportamiento del plasma alrededor de la cápsula durante la reentrada no capturaban completamente la dinámica real del flujo de gas en las condiciones específicas de una reentrada lunar. No era un error de cálculo en el sentido de que alguien hubiera hecho mal las matemáticas. Era una limitación del modelo en el sentido de que el modelo no incluía todos los fenómenos físicos relevantes. Esa distinción es importante porque define la naturaleza del riesgo. No es negligencia, no es descuido, es la frontera del conocimiento humano en un dominio específico de la física de fluidos a temperaturas extremas. Los ingenieros de la NASA que analizaron el escudo del Artemis 1 durante los meses previos al Artemis 2 trabajaron con una urgencia específica. Tenían que entender qué había ocurrido, por qué había ocurrido, y qué implicaciones tenía para el vuelo tripulado que se aproximaba. Las herramientas disponibles para esa investigación incluían análisis espectrográficos del material erosionado, modelos computacionales refinados con los datos reales del vuelo anterior, y la consulta con expertos en dinámica de fluidos de universidades e instituciones de investigación independientes de la NASA. El proceso fue exhaustivo y produjo una comprensión más detallada del comportamiento del escudo de la que existía antes del Artemis 1. Pero esa comprensión más detallada no eliminó la incertidumbre, la refinó, redujo el margen de lo desconocido sin eliminarlo. Y esa es la condición en que el Artemis 2 voló, con más conocimiento que el Artemis 1 sobre el comportamiento del escudo térmico, con modificaciones implementadas en el diseño sobre la base de ese conocimiento, y con la conciencia de que el conocimiento disponible, aunque mayor que antes, seguía siendo incompleto en aspectos específicos que solo el vuelo real podría confirmar o refutar. Es una situación que define la exploración espacial en su esencia, actuar con el mejor conocimiento disponible, sabiendo que ese conocimiento no es perfecto. Los análisis del escudo térmico del Artemis 2 después del amerizaje revelaron algo que los ingenieros recibieron con el alivio específico de quien ha estado esperando. Una confirmación: la erosión observada fue significativamente menor que la del Artemis 1. Las modificaciones implementadas habían funcionado. El patrón de erosión estuvo más cerca de lo que los modelos refinados predecían que lo que los modelos originales habían previsto. Para el Artemis 1, no era una confirmación de que los modelos eran perfectos. Era una confirmación de que las correcciones habían sido en la dirección correcta. Y esa confirmación técnica y sobria era uno de los resultados más importantes de toda la misión. Hay una razón por la que ese resultado importa más allá del Artemis 2. El escudo térmico de la Orión no es solo el escudo del Artemis 2, es la base del escudo de todas las misiones Artemis siguientes. El Artemis 3, que aterrizará en el polo sur lunar, el Artemis 4 y el 5, que construirán una presencia humana más extendida en la superficie lunar. Cualquier misión futura a Marte, que utilice la arquitectura de la Orión como vehículo de reentrada. Cada uno de esos programas depende de que el escudo funcione como se espera que funcione. Y los datos del Artemis 2 son el conjunto de validación más completo disponible hasta la fecha sobre el comportamiento real del escudo en condiciones de reentrada lunar. Los ingenieros de materias que trabajaron con el AppCode para el Artemis 2 llevan en muchos casos décadas trabajando con ese material. Conocen sus propiedades a temperatura ambiente, conocen su comportamiento en simulaciones de calor. Conocen los resultados de los test de arco eléctrico que replican las condiciones de la reentrada en laboratorio. Pero ningún test de laboratorio replica exactamente la combinación de temperatura, presión, flujo de plasma y geometría específica de una reentrada real. La diferencia entre un test de laboratorio y una reentrada real es exactamente la diferencia que el Artemis
puso de manifiesto. Y es exactamente la diferencia que el Artemis II ayudó a caracterizar con mayor precisión. Nadie podía anticipar completamente lo que los datos post-vuelo del Artemis II revelarían sobre la diferencia entre los modelos corregidos y el comportamiento real del plasma. Pero lo que encontraron redefinió algunos supuestos fundamentales sobre el diseño de los escudos de las misiones siguientes. El material AVCOAT tiene una característica que lo hace especialmente adecuado para escudos térmicos de reentrada, pero que también lo hace difícil de analizar después del vuelo. Se consume durante la reentrada. Las capas exteriores se queman de forma controlada, protegiendo las interiores. Después del amerizaje, lo que queda del escudo es una fracción de lo que existía antes de la reentrada, con una morfología de erosión que los ingenieros analizan como un registro físico de lo que ocurrió durante los minutos del apagón. Cada zona de erosión diferente, cada variación en el patrón de quemado, es información sobre cómo se comportó el plasma en esa región específica de la cápsula durante esos 4 minutos. Ese análisis post-vuelo del escudo es una de las actividades científicas más valiosas que siguen a cualquier misión de reentrada. No porque los ingenieros no confíen en los datos de telemetría registrados durante el vuelo, sino porque el escudo físico contiene información que los sensores no capturan. La telemetría registra temperaturas en puntos específicos. El escudo registra el flujo de calor en toda su superficie, con una resolución espacial que ningún sistema de sensores puede replicar. Leer ese registro requiere experiencia y métodos analíticos sofisticados, pero proporciona información sobre la dinámica del plasma que ninguna otra fuente puede igualar. Los datos que surgieron del análisis del escudo del Artemis II se convertirán en parte del conjunto de conocimiento que los diseñadores del Artemis III utilizarán para validar o ajustar el diseño del escudo de esa misión. Es un proceso acumulativo donde cada vuelo añade información que hace el siguiente más seguro y más predecible. No porque los ingenieros del Artemis III fueran incapaces de diseñar un buen escudo sin esos datos, sino porque con esos datos, el diseño puede basarse en una comprensión más completa de la física real, con menos incertidumbre en los modelos y márgenes de seguridad más precisamente calculados. En ingeniería espacial, la diferencia entre un buen diseño y un diseño excelente a menudo se mide en datos reales de vuelos anteriores. Hay algo que los ingenieros de la NASA que trabajan en los escudos térmicos de las naves Orión comparten con los médicos que analizan los efectos del espacio en el cuerpo humano. Ambos trabajan en dominios donde el conocimiento es genuinamente incompleto, donde los modelos son aproximaciones de una realidad más compleja, y donde la única forma de reducir esa incertidumbre de forma significativa es hacer el vuelo, analizar los datos y usar ese conocimiento para hacer el siguiente vuelo mejor. Es la lógica fundamental de la exploración científica aplicada a la ingeniería de alto riesgo. Avanzar con el mejor conocimiento disponible, medir lo que ocurre en condiciones reales y actualizar el conocimiento, vuelo tras vuelo, misión tras misión. Cuando los paracaídas de la Orión se desplegaron sobre el Pacífico en la madrugada del 10 de abril de 2026, el momento de mayor tensión técnica de la misión ya había pasado. El apagón de comunicaciones se había roto. La telemetría volvía a fluir hacia Houston. Las voces de los 4 astronautas habían regresado a los auriculares del control de misión. Y la cápsula, que 4 minutos antes viajaba a 11 km por segundo envuelta en plasma, descendía ahora suavemente bajo 3 paracaídas principales, cada uno con una superficie de aproximadamente 40 metros cuadrados, a una velocidad de aproximadamente 32 km por hora. La física que había parecido implacable e incontrolable minutos antes, se había domesticado hasta el punto de permitir un amerizaje que los equipos de recuperación en el Pacífico podían planificar con precisión. Los paracaídas de la Orión se despliegan en 2 fases. La primera fase utiliza los llamados drogue chutes, paracaídas más pequeños diseñados para estabilizar la cápsula y reducir su velocidad, desde los 500 km por hora, que trae al salir de la fase más intensa de la reentrada. Sin esa estabilización previa, los paracaídas principales no podrían desplegarse de forma segura. La secuencia de despliegue está automatizada y cronometrada con precisión, pero como todo en la reentrada, depende de que la cápsula llegue a la altitud correcta con la velocidad correcta y la orientación correcta. Si alguna de esas variables está fuera del rango esperado, la secuencia de paracaídas puede verse comprometida. A aproximadamente 7 kilómetros de altitud, se desplegaron los drogue chutes del Artemis II. A aproximadamente 3 kilómetros se abrieron los 3 paracaídas. Cada uno de esos momentos es verificado en tiempo real por el control de misión.
que recibe los datos de altitud, velocidad y orientación de la cápsula, y confirma que la secuencia se está ejecutando dentro de los parámetros. El despliegue correcto de los paracaídas no es simplemente la última fase de la reentrada, es la transición entre el dominio de la física de fluidos a alta temperatura y el dominio de la hidrodinámica del amerizaje. Dos problemas de ingeniería completamente diferentes que la misión tiene que resolver en secuencia sin tiempo de pausa entre uno y otro. El amerizaje en el Océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, fue precisamente donde los cálculos indicaban que debería ser. Los barcos de recuperación de la Marina de los Estados Unidos llevaban horas en posición, con los equipos de buceo listos para el momento en que la cápsula tocara el agua. Los procedimientos de recuperación están ensayados hasta el nivel de detalle que solo se alcanza después de muchas repeticiones en condiciones simuladas. La apertura de la escotilla, la evaluación inicial del estado de la tripulación, la extracción de los astronautas de la cápsula, la transferencia a los barcos de recuperación. Cada paso tiene un protocolo específico y un tiempo objetivo. Pero hay algo que ocurre en el interior de la cápsula, en los primeros minutos después del amerizaje, que ningún protocolo puede capturar completamente. Los 4 astronautas, que han pasado 9 días en microgravedad y 4 minutos soportando entre 4 y 5 veces la gravedad terrestre durante la reentrada, sienten de repente el peso completo de la Tierra. No gradualmente, no con la transición suave que un cuerpo adaptado a la microgravedad necesitaría para reajustarse. De golpe, la sangre, que en microgravedad se distribuye uniformemente por todo el cuerpo, cae hacia las piernas. La visión puede nublarse momentáneamente. Los músculos que no han trabajado contra la gravedad en días tienen que hacerlo de inmediato, sin preparación, sin calentamiento. El síndrome de readaptación ortostática, que los médicos espaciales monitorean en cada astronauta después del regreso, puede manifestarse con especial intensidad en los primeros momentos posteriores al amerizaje. El sistema vestibular, que se ha adaptado a la ausencia de referencia gravitacional durante 9 días, recibe de repente una señal que lleva ese tiempo sin procesar. El resultado puede ser mareos severos, náuseas, desorientación y la sensación de que el cuerpo no responde exactamente a las instrucciones que el cerebro envía. Los trajes de compresión que los astronautas llevan puestos para el amerizaje ayudan a gestionar la redistribución sanguínea, pero no eliminan el impacto de esa transición brusca. Los equipos de recuperación están entrenados para evaluar el estado de cada astronauta en los primeros minutos, con una eficiencia que prioriza la rapidez, sin sacrificar la precisión. La evaluación inicial incluye constantes vitales básicas, orientación cognitiva, capacidad de respuesta y signos visibles de angustia. Esa evaluación determina si el astronauta puede ser extraído de la cápsula por sus propios medios, con asistencia o si necesita ser transferido en camilla. En misiones de mayor duración, como las de 6 meses en la Estación Espacial Internacional, es habitual que los astronautas necesiten asistencia significativa para salir de la cápsula y que no puedan caminar sin apoyo durante días. El Artemis II fue más corto, pero el principio es el mismo. Lo que los médicos de recuperación observarían en los primeros minutos después del amerizaje, en el estado real de los 4 astronautas, añadiría datos cruciales sobre la readaptación tras el espacio profundo que ninguna misión en órbita baja había podido proporcionar con esa especificidad. La extracción de los 4 astronautas del Artemis II se realizó dentro de los tiempos previstos. Todos fueron evaluados médicamente en el barco de recuperación y declarados en condiciones estables. Las imágenes del momento en que cada uno de ellos apareció en la escotilla de la cápsula circularon por todo el mundo en minutos. Había en esas imágenes algo que trascendía el protocolo de recuperación. Era la evidencia directa de que 4 personas habían ido más lejos que cualquier ser humano en más de medio siglo, y habían regresado. Que el sistema había funcionado, que la física había cooperado, que los modelos, aunque imperfectos, habían sido suficientemente buenos. La cápsula Orión fue recuperada del Pacífico junto con los astronautas. Su análisis post-vuelo, que incluiría el examen detallado del escudo térmico, los sistemas de soporte vital, los mecanismos de paracaídas y todos los componentes que habían operado durante la misión, comenzó prácticamente de inmediato. Cada componente, cada sistema, cada material que había estado expuesto a las condiciones de la misión, era una fuente de datos para los diseñadores de las misiones siguientes. La cápsula no era solo el vehículo que había llevado a 4 personas alrededor de la Luna y de vuelta.
Era un laboratorio de ingeniería que había registrado en sus estructuras y materiales información sobre condiciones que ningún test de tierra puede replicar exactamente. Hay una dimensión del amerizaje que raramente se menciona en las crónicas de las misiones espaciales, pero que los controladores de vuelo y los ingenieros de recuperación conocen bien. El momento en que la señal de la cápsula reaparece después del apagón de comunicaciones de la reentrada es el momento de mayor alivio colectivo de toda la misión. No porque la recuperación esté completa en ese instante, sino porque la señal confirma que la cápsula existe, que está en la atmósfera, que la reentrada no produjo un fallo catastrófico. En los 4 minutos de silencio, la única información disponible era la ausencia de información. Cuando la señal regresa, la misión vuelve a tener datos, y los datos, por malos que sean, son siempre preferibles al silencio. El Artemis II fue descrito oficialmente como una misión de prueba de sistemas. Esa descripción es técnicamente precisa y al mismo tiempo insuficiente para capturar lo que la misión representó en términos de lo que la NASA aprendió. Una prueba de sistemas verifica que los sistemas funcionan. El Artemis II hizo eso, y también algo más complejo y valioso. Demostró cuáles eran los límites reales de los modelos de predicción que los ingenieros habían utilizado para diseñar esos sistemas. La diferencia entre verificar que algo funciona y aprender dónde estaban equivocados los modelos que predecían cómo funcionaría es la diferencia entre confirmación y conocimiento nuevo. El Artemis II produjo ambas cosas. El escudo térmico del Artemis erosionó de forma diferente a lo que los modelos predecían. Los ingenieros hicieron las correcciones que esa observación indicaba. El escudo del Artemis II erosionó más cerca de lo que los modelos corregidos predecían. Pero la comparación entre los dos patrones de erosión proporciona información sobre la física del plasma que ninguno de los dos vuelos por separado podría haber generado. Es la lógica del método científico aplicada a la ingeniería espacial. Cada observación refina el modelo. Cada modelo refinado produce predicciones más precisas. Cada vuelo verifica esas predicciones y genera nuevas observaciones. El ciclo no termina. Cada misión es simultáneamente el resultado de lo que se aprendió en las anteriores y el origen de lo que se aprenderá en las siguientes. El Artemis III, que está diseñado para aterrizar en el polo sur lunar, enfrentará una reentrada con características ligeramente diferentes a la del Artemis II. La duración de la misión será mayor. La carga de propulsión necesaria para el descenso y el ascenso desde la superficie lunar modificará la masa de la cápsula en el momento de la reentrada. La trayectoria de regreso puede tener ángulos diferentes según la geometría de la órbita lunar en el momento específico del regreso. Cada una de esas variables afecta al comportamiento del plasma durante la reentrada y, por tanto, a las condiciones a las que el escudo térmico estará sometido. Los datos del Artemis II serán el punto de referencia para modelar esas diferencias con mayor precisión. Hay algo en la progresión del programa Artemis que replica, con décadas de diferencia, y tecnología completamente diferente, la lógica con que el programa Apolo fue construido en los años 60. El Mercury demostró que los seres humanos podían sobrevivir en el espacio. El Gemini desarrolló las técnicas de vuelo orbital, acoplamiento y actividad extravehicular necesarias para las misiones lunares. El Apolo llevó esas capacidades hasta la Luna. Cada programa construyó sobre el anterior, añadiendo capacidades y conocimiento, corrigiendo los modelos con datos reales, expandiendo lo que era posible de forma incremental pero sistemática. El programa Artemis sigue la misma lógica, adaptada a los objetivos y la tecnología del siglo XXI. La diferencia más significativa entre el Apolo y el Artemis, desde la perspectiva de la reentrada, es la profundidad del conocimiento disponible antes de cada vuelo. Los ingenieros del Apolo diseñaron el escudo térmico de la cápsula Columbia con las herramientas computacionales y los modelos de dinámica de fluidos disponibles en los años 60. Esos modelos eran extraordinariamente sofisticados para su época, pero limitados en comparación con los modelos computacionales disponibles hoy. Los ingenieros del Artemis disponen de décadas adicionales de conocimiento en aerotermodinámica, de computadoras miles de veces más potentes para correr simulaciones, y de los datos de vuelo de todas las misiones de reentrada realizadas desde el Apolo. Y aún así, el Artemis I reveló una discrepancia entre los modelos y la realidad, lo cual dice algo sobre la complejidad real del problema.
sin que se formulara explícitamente en ningún comunicado oficial. Los datos de la reentrada del Artemis II estaban respondiendo una pregunta que los ingenieros llevaban 2 años haciéndose desde el Artemis I, y la respuesta determinaría si el calendario del Artemis III se mantenía o necesitaba ser revisado. La respuesta, según los análisis preliminares publicados en las semanas posteriores al amerizaje, fue que el calendario podía mantenerse, no porque todos los problemas identificados en el Artemis I hubieran sido completamente resueltos, sino porque las correcciones implementadas habían sido suficientemente efectivas para que los márgenes de seguridad del Artemis III estuvieran dentro de los rangos aceptables. Esa evaluación no era definitiva en el sentido de que el análisis completo del escudo del Artemis II requeriría meses adicionales, pero la evaluación inicial era suficientemente positiva como para que la planificación del Artemis III continuara sin modificaciones mayores en el diseño de la reentrada. Esa continuidad tiene un valor que trasciende la logística del calendario. Significa que el conocimiento generado por el Artemis I y el Artemis II sobre el comportamiento del escudo térmico durante la reentrada lunar es suficientemente completo como para sustentar la siguiente misión con confianza razonable, no certeza absoluta, que en la exploración espacial no existe, sino confianza razonable, basada en evidencia. Es el estándar que la NASA aplica a cada decisión de vuelo tripulado. Y el hecho de que el Artemis II haya satisfecho ese estándar para el Artemis III es uno de sus resultados más importantes, aunque sea uno de los menos visibles para el público general. Hay una pregunta que los ingenieros de la NASA se hacen después de cada misión de reentrada, independientemente de su éxito. La pregunta no es si algo salió mal, la pregunta es ¿qué salió diferente de lo previsto? Aunque esa diferencia estuviera dentro de los márgenes aceptables. Porque las diferencias dentro de los márgenes aceptables de hoy son las discrepancias que en condiciones ligeramente diferentes podrían estar fuera de los márgenes aceptables mañana. Esa mentalidad, la búsqueda sistemática de lo que no coincide perfectamente con los modelos, es lo que distingue la cultura de seguridad de la NASA después de los accidentes del Challenger y el Columbia de la cultura que precedió a esos accidentes. Y es la mentalidad que el Artemis II aplicó a su propia reentrada. Hay un patrón que se repite en la historia de la exploración espacial, con una consistencia que los historiadores de la ciencia y la tecnología han documentado en múltiples contextos. El momento que parece más difícil desde fuera, rara vez es el momento que los ingenieros consideran más crítico desde dentro. El lanzamiento del SLS, el 1 de abril de 2026, fue espectacular, visible desde kilómetros de distancia, transmitido en directo a millones de personas en todo el mundo. La columna de fuego y humo, el rugido que se propaga hasta el horizonte. La lenta aceleración de un vehículo de miles de toneladas que se eleva sobre la plataforma de lanzamiento. Todo eso es dramático y genuinamente peligroso. Pero los ingenieros de la NASA que pierden el sueño antes de una misión tripulada, no lo pierden pensando en el lanzamiento. Lo pierden pensando en la reentrada, en esos 4 minutos en que todo el trabajo de años se verifica o se invalida. En el ángulo de 2 grados cuya diferencia separa el éxito del desastre, en el escudo térmico que se consume a sí mismo, para proteger lo que hay dentro, y cuyo comportamiento real en condiciones de plasma lunar todavía contiene, después de 2 misiones, algunas incertidumbres que solo las misiones siguientes podrán reducir completamente. En las fuerzas gravitatorias que multiplican el peso de los astronautas por 4 o 5, mientras sus cuerpos adaptados a la microgravedad tienen que mantener la capacidad de intervención manual. En el apagón de comunicaciones que deja a 4 personas completamente solas en el momento más crítico de toda la misión. Esa concentración de variables críticas en 4 minutos es lo que hace de la reentrada el problema de ingeniería más complejo de toda la misión. No el más espectacular, no el más visible, no el que genera más cobertura mediática. El más complejo. El que tiene más variables interactuando simultáneamente en el rango de condiciones más extremas. El que tiene el margen de error más estrecho. El que, si falla, falla de forma que ninguna intervención posterior puede remediar. En la reentrada no hay segunda oportunidad. No hay protocolo de contingencia que recupere una reentrada que ha salido fundamentalmente mal. Por eso los ingenieros la estudian con más cuidado que cualquier otra fase de la misión. Por eso cada dato de cada reentrada se analiza con una profundidad que las fases de vuelo más tranquilas no requieren. El Artemis II demostró que la reentrada lunar tripulada es posible con la tecnología actual. No de forma abstracta o teórica, sino de forma concreta y medible. La cápsula entró en la atmósfera a 11 kilómetros por segundo.
ejecutó la maniobra de salto dentro de los parámetros calculados. El escudo térmico funcionó mejor que en el Artemis I, con una erosión más cercana a lo que los modelos corregidos predecían. Los paracaídas se desplegaron en secuencia. La cápsula tocó el agua dentro del área de recuperación. Los 4 astronautas salieron de ella en condiciones que permitían la evaluación médica inmediata y la extracción sin emergencias. Todo eso ocurrió. Y cada uno de esos resultados es un punto de validación que el Artemis III necesitaba. La misión Artemis III tiene en ese contexto un significado que el Artemis II ha reforzado de forma específica. No solo porque el Artemis II demostró que el sistema funciona con personas a bordo en general, sino porque demostró que la reentrada lunar tripulada, que era el eslabón técnico más crítico y menos validado de toda la cadena, puede ejecutarse de forma exitosa. El Artemis III aterrizará en la Luna. Sus astronautas bajarán a la superficie, realizarán actividades extravehiculares, recogerán muestras y regresarán al módulo de ascenso lunar, y luego tendrán que volver a la Tierra. Con los datos del Artemis II, la parte de ese regreso que más incertidumbre concentraba, es ahora la parte mejor validada de toda la misión. Reid Wiseman, en sus primeras declaraciones después del amerizaje, habló del regreso con la perspectiva de alguien que lo había vivido desde dentro. Dijo que los 4 minutos del apagón de comunicaciones durante la reentrada habían sido los más largos de su vida profesional, más que los 40 minutos de apagón sobre la cara oculta de la Luna, porque en la entrendada la consecuencia de cualquier anomalía era inmediata e irreversible de una forma que el apagón lunar no tenía. Dijo que en esos 4 minutos, la combinación de las fuerzas gravitatorias, el resplandor del plasma por las ventanillas y el silencio de las comunicaciones producía una conciencia del momento que ninguna simulación en Tierra había replicado con esa intensidad. Y lo que esa experiencia directa vivida por primera vez por seres humanos en más de medio siglo, en condiciones reales de reentrada lunar, añadiría al conocimiento acumulado sobre lo que significa regresar del espacio profundo. Sería parte de la preparación de cada misión que viniera después. Christina Koch describió el momento en que los paracaídas se abrieron como el sonido más reconfortante que había escuchado en toda la misión. No el restablecimiento de las comunicaciones después del apagón lunar, que también había sido profundamente reconfortante. Los paracaídas, porque el sonido de los paracaídas desplegándose significaba que la fase más crítica había terminado, que la física había hecho lo que tenía que hacer, que el sistema había resistido. Era un sonido mecánico, técnico, completamente desprovisto de emoción en su naturaleza. Y sin embargo era, para alguien que acababa de pasar 4 minutos envuelta en plasma, a 11 kilómetros por segundo sin comunicación con nadie, el sonido más emotivo del mundo. Victor Glover habló de la sensación de peso al amerizar con la claridad de alguien que había procesado la experiencia física con la precisión de un piloto. Dijo que la transición de la microgravedad de la misión a las fuerzas de la reentrada y luego al peso normal de la Tierra en el momento del amerizaje era una compresión de sensaciones que el cuerpo registraba con una intensidad que la descripción verbal no capturaba completamente, que el peso de la Tierra después de 9 días sin él tenía una cualidad diferente de la que tenía antes de la misión, que sabía intelectualmente que era exactamente el mismo peso, pero que no se sentía igual, que se sentía más real, más concreto, más presente que antes. Jeremy Hansen, el astronauta canadiense, que completaba su primer vuelo espacial, describió el amerizaje con la perspectiva de quien experimenta por primera vez algo para lo que se ha preparado durante años, pero que cuando ocurre en realidad es diferente de todas las formas en que se había preparado. Dijo que lo más sorprendente no fue la intensidad de la reentrada, aunque fue intensa. Fue la velocidad con que todo ocurrió, que los 4 minutos del apagón se sintieron simultáneamente eternos e instantáneos. Que cuando la señal de comunicaciones se restableció y escuchó las voces del control de misión en Houston, tardó un momento en procesar que la misión había terminado, que estaban a salvo, que el sistema había funcionado. La historia de la reentrada del Artemis II no es solo la historia de 4 minutos de silencio sobre el Pacífico. Es la historia de décadas de ingeniería que convergieron en esos 4 minutos, de los modelos de aerotermodinámica que se habían refinado después del Artemis I, de los ingenieros que habían trabajado durante meses para asegurarse de que las correcciones implementadas eran suficientes, de los astronautas que habían entrenado para mantener la capacidad de intervención manual bajo condiciones de gravedad extrema después de días en microgravedad.
de los equipos de recuperación que habían ensayado cada paso del procedimiento de extracción, y de la física que es indiferente a todo eso, pero que, en esa madrugada del 10 de abril de 2026, cooperó con suficiente precisión como para que 4 personas regresaran a casa. Si la reentrada del Artemis II te ha hecho pensar en la complejidad real de lo que significa ir al espacio y volver, si los 4 minutos de plasma y silencio te parecen tan fascinantes como las imágenes de la Luna, entonces ya entiendes algo que la mayoría de las crónicas de la exploración espacial no cuenta, que el momento más heroico de cualquier misión espacial no es el que se ve en directo, es el que ocurre en silencio, sin cámaras, con las comunicaciones cortadas, en la oscuridad del Pacífico antes del amanecer. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Deja en los comentarios qué momento de esta misión te parece técnicamente más extraordinario. Y comparte este video con alguien que crea que lo más difícil del espacio es llegar, porque ahora sabes que no lo es. Lo más difícil es volver.